Revelado, el hijo del millonario transformó la vida de una empleada tras descubrir sus impactos en la comunidad. Clara apretó los dientes mientras limpiaba los altos ventanales de la mansión Mendoza, las gotas de sudor resbalando por su frente. Las risas de los miembros de la familia resonaban en el aire, contrastando con el dolor en su corazón. ¿Por qué era tan justo para ellos vivir en la abundancia mientras ella luchaba por dar una vida digna a su pequeña Valentina? Aunque el barrio por el que caminaba cada día le llenaba de calidez, la presión económica era un monstruo que no dejaba de perseguirla. A sus 35 años, Clara se había convertido en la reina de los sacrificios, temiendo nunca ser suficiente. Aquella tarde todo cambió. Mientras Clara preparaba una merienda para Valentina en la cocina de la mansión, escuchó un grito desgarrador. Su corazón se detuvo al ver a su hija atragantada, su rostro se tornó rojo y su pequeña figura se debatía en un silencio aterrador. Instintivamente, Clara se lanzó hacia ella, olvidando las diferencias que la separaban de la vida de lujo que la rodeaba. Con manos temblorosas, utilizó la maniobra de Heimlich y, en un segundo que pareció eterno, Valentina respiró de nuevo. El alivio se apoderó de Clara, pero al levantar la vista, se encontró con Alejandro, el hijo mayor de los Mendoza, quien observaba con ojos llenos de asombro y un nuevo respeto. A partir de ese día, la relación entre Clara y Alejandro empezó a cambiar. Se sentaban juntos en el jardín mientras la pequeña Valentina dibujaba, compartiendo historias de sus mundos tan diferentes. Ella hablaba con pasión sobre su lucha por criar a Valentina con amor y dignidad, mientras él revelaba la soledad que sentía a pesar de que su vida estaba llena de todo lo que el dinero podía comprar. En sus conversaciones, empiezan a cuestionar su realidad. Clara le enseñó a valorar a cada persona, y Alejandro le mostró su mundo lleno de superficialidades. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El conflicto se volvió inevitable cuando Clara fue despedida por la madre de Alejandro. La noticia se esparció rápidamente en el vecindario, generando un eco de tristeza entre sus amigos y vecinos. Clara no solo había perdido su empleo, sentía que lo que le habían robado era su dignidad. En ese instante, Alejandro sintió la ira hervir en su pecho, y una determinación nueva brotó de su ser. No podía dejar que un acto de avaricia separara su conexión con Clara y su lucha. Decidido a enfrentarse a su madre y a las normas que definían su vida, Alejandro se plantó ante la familia Mendoza. Con la sangre hirviendo y el corazón latiendo fuerte, gritó que Clara y todos los empleados eran seres humanos, no simples sirvientes. Cada uno tiene sueños, familias y luchas propias que importan, dijo con la voz entrecortada. El aire se volvió tenso, y el silencio reinó en la estancia. Las antiguas tradiciones de su familia se agitaron ante la nueva luz que Alejandro arrojaría sobre ellas, pero el camino hacia la justicia no sería fácil. ¿Qué pasaría ahora que ambos habían empezado a desafiar un sistema construido sobre la injusticia? Clara debía recuperar su voz y su dignidad, mientras Alejandro navegaba entre las expectativas familiares y su deseo de cambio. Las puertas del futuro empezaban a abrirse, pero, serían lo suficientemente fuertes para romper las cadenas del pasado. Alejandro se quedó parado en el salón de la mansión, la tensión aún flotando en el aire tras sus palabras. Su madre lo miró con ira y sorpresa, incapaz de comprender cómo su hijo podría atreverse a desafiarla. Clara había dejado la mansión, su corazón latiendo aún con fuerza, pero sintiendo un destello de esperanza cuando vio a Alejandro defenderla. La noche cayó y Clara se refugió en su pequeño apartamento, donde las paredes estaban decoradas con dibujos de Valentina. La niña dormía, soñando ajena a las dificultades que los rodeaban. Clara se hundió en el sofá, agotada, sus pensamientos llenos de incertidumbre. ¿Sería posible que su vida cambiara? ¿Podría encontrar otra oportunidad en medio de la desesperanza? Se sentía atrapada entre la rutina que había construido y un futuro incierto. En esa oscuridad, la única luz era la risa de su hija, que la motivaba a seguir luchando. Al día siguiente, Alejandro decidió actuar. Tenía que encontrar una manera de ayudar a Clara, pero no sabía cómo. La conexión que habían creado no podía desvanecerse por las decisiones erradas de su familia. Se juntó con algunos amigos, jóvenes influenciados por sus ideales, y les propuso una idea: organizar una campaña de recolección de fondos. Quería demostrar que la comunidad podía unirse y apoyar a quienes realmente lo necesitaban. La noticia se esparció como pólvora. Clara se enteró al llegar a la plaza del barrio,
donde vio a Alejandro hablando apasionadamente frente a un grupo de personas. La emoción le llenó el pecho. Tanta energía, tanta esperanza. ¿Sería ella parte de esto? Se acercó lentamente, y mientras las miradas se volvían hacia ella, una mezcla de nervios la invadió. «Clara», gritó Alejandro, su voz llena de entusiasmo. «Ven. Necesitamos que cuentes tu historia. La gente tiene que saber lo que pasa». Un silencio incómodo se instaló entre las personas. Clara sintió las miradas inquisitivas, pero también un apoyo abrumador. Se adelantó, tomó aire y comenzó a hablar. «Vengo de un lugar donde cada día es una lucha», comenzó, recordando el camino que la había traído hasta aquí. Habló de su hija, de sus sueños y de cómo un trabajo digno podía cambiar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Las palabras fluyeron, y a medida que lo hacía, su voz se tornó más fuerte. Algunos comenzaron a sentir, otros a murmurar entre sí. Poco a poco, la comunidad se sentía más unida, mientras Clara compartía su historia. Alejandro observaba, con el corazón latiendo al ritmo de sus palabras. Entendió que lo que estaban forjando no era solo un proyecto, era un legado de esperanza, de lucha y de amor. Se dio cuenta de que Clara no solo estaba inspirando a otros, sino que también lo estaba transformando a él. A medida que avanzaba la campaña y se organizaban más eventos, Clara descubría un nuevo sentido de comunidad y confianza en sí misma. Las historias de sus vecinos comenzaron a salir a la luz, resonando con la suya. Y mientras más se sumaban a la causa, más sentía que era posible cambiar las estructuras de poder que los oprimían. Sin embargo, en medio del trabajo y la emoción de los nuevos comienzos, una sombra acechaba. La madre de Alejandro, consciente de lo que estaba sucediendo, no se quedaría de brazos cruzados. ¿Qué haría ella para recuperar el control de su imperio? La familia Mendoza estaba a punto de desatar toda su influencia para aplastar lo que consideraban una rebelión. Lo que Clara y Alejandro habían comenzado estaba a punto de enfrentarse a una prueba que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Tendrían suficiente fuerza para resistir el embate de aquellos que se aferraban al poder. Un viento helado sopló por la plaza, como presagiando la tormenta que se avecinaba. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la lucha por lo que era justo apenas comenzaba. La plaza se llenó de vida, el bullicio de conversaciones se elevaba en el aire como un canto de esperanza. Clara sabía que el éxito de la campaña dependía del apoyo de la comunidad, pero cada día que pasaba sentía el peso del temor sobre sus hombros. La madre de Alejandro había comenzado a moverse en las sombras. Desde su mansión, observaba y planificaba, y Clara podía sentir la inminente tempestad. Mientras Clara recibía una llamada en el teléfono, el oscuro panorama de la familia Mendoza le daba vueltas por la cabeza. Era un amigo del vecindario que había ido a la reunión, y el sonido de su voz la sacó de sus pensamientos. «Clara, he escuchado que doña Isabel está preparando algo no sé qué, pero parece que tiene planes para detener la campaña. Hay rumores entre los empresarios de que no le agrada la idea de verte con Alejandro». Las palabras de su amigo hicieron que su corazón se parara un instante. ¿Hasta dónde llegarían para aplastar sus sueños? La ira y el miedo se entrelazaron en su interior. Por un momento, sintió que el mundo se oscurecía, pero entonces recordó la imagen de Valentina sonriendo, sus ojos brillantes llenos de inocencia. Eso le dio fuerza. «Gracias por avisarme», respondió Clara. «Pero no podemos rendirnos. Esto es por nuestras familias». Justo cuando terminó de hablar, vio a Alejandro cruzar la plaza. Su mirada era decidida, y al encontrarse con la de Clara, sonrió. Él tenía esa chispa contagiosa que podía encender hasta el más apagado de los corazones. Pero Clara sabía que esa luz podía verse opacada pronto. La campaña avanzaba, eventos se establecían cada fin de semana, organizando competencias, rifas y almuerzos comunitarios. La plaza se convirtió en un refugio. Cada vez que Clara contaba su historia, seguía sintiendo como las voces de sus vecinos resonaban en su corazón. Todos compartían desafíos similares, y esa conexión transformaba el miedo en valentía. Una noche, mientras trabajaban en un proyecto de recaudación, Alejandro la llevó a un lado, distante del bullicio de gente. «Clara, creo que debemos hacer algo radical, algo que no puedan ignorar». Una gran marcha, sugirió, su rostro iluminado por la emoción. «¿Una marcha?», preguntó Clara, confundida pero intrigada. «¿Y crees que eso cambiará algo? Si la gente se une, sí. Si mostramos que somos muchos, no podrán acallarnos tan fácilmente. Es tiempo de dar la cara y reclamar lo que nos pertenece». El desafío se encendió en su interior. Clara sabía que la idea era arriesgada, pero el impulso de Alejandro era contagioso. Con una comunidad unida, podían ser un río imparable. Mientras comenzaban a planear la marcha, Clara no podía evitar mirar hacia el horizonte.
La sombra de la madre de Alejandro aún la acechaba, pero en su pecho crecía una determinación renovada. Algo dentro de ella le decía que esta marcha no solo sería un acto de lucha, sería un grito de libertad. Sin embargo, las noticias no tardaron en llegar. En la mansión, doña Isabel había comenzado a actuar. Con sus influencias y recursos, se preparaba para sembrar discordia en la comunidad. Podía sentir en su piel que la próxima semana marcaría un punto de inflexión. Y pronto, Clara y Alejandro tendrían que enfrentar no solo a su familia, sino también a sus propios miedos. Lo que aún no sabían era que la llegada de un misterioso personaje del pasado de Clara podría cambiar las cartas en la mano. ¿Sería su salvación o su condena? El eco de la marcha latía en sus corazones, pero el camino estaba lleno de sorpresas y peligros. La batalla apenas comenzaba, y el destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. Clara despertó una mañana con el sol filtrándose por la ventana, creando un juego de luces y sombras en su habitación. A pesar de la calidez del día, una sensación helada la envolvía. La marcha estaba a solo días de distancia, y la ansiedad se sentía como un peso que le oprimía el pecho. Sin embargo, en su corazón se agitaba la esperanza, esa luz tenue pero constante que nunca se apagaba. Mientras se preparaba, pensaba en las palabras de Alejandro la noche anterior. Si somos muchos, somos invencibles. Esa frase retumbaba en su mente. Se la repetía como un mantra, como un recordatorio de que su lucha era compartida. Esa mañana, varios vecinos pasarían por su casa para ayudar con los últimos preparativos. Derrotar a doña Isabel no parecía un objetivo inalcanzable si todos colaboraban. Al llegar la tarde, la plaza se llenó nuevamente de vida. Clara observaba a cada familia que llegaba, los rostros reflejando la determinación. Parecía que todos comprendían lo que estaba en juego. Sin embargo, esa sensación de unidad se desvaneció cuando un grupo de hombres bien vestidos entró en la plaza. El ambiente se volvió tenso al reconocer a algunos de ellos como socios de doña Isabel. La inquietud se extendió entre la multitud como un susurro helado. «Clara, ¿crees que vienen a crear problemas?», le preguntó uno de sus amigos mientras observaban a los hombres tomar posiciones cerca del escenario. «No lo sé, pero debemos mantener la calma», respondió Clara, notando cómo su estómago se revolvía. La imagen de doña Isabel, con esa mirada fría y calculadora, le llenó la mente. Aprovechando la confusión, llegó Alejandro. Se acercó corriendo, con el rostro algo pálido. «Clara, he escuchado rumores», dijo, tratando de recuperar el aliento. «Los hombres están aquí para intimidarnos, para que la gente se desanime». Miraron a su alrededor y vieron cómo la multitud comenzaba a murmurar. Algunos retrocedían de manera involuntaria. Era justo lo que doña Isabel quería, sembrar el miedo y la duda entre ellos. Clara sintió que el corazón le latía con mayor fuerza, pero recordaba aquella chispa que Alejandro le transmitía, y se aferró a eso. «Necesitamos hacer algo», declaró sin dudar. «Vamos, hagamos que escuchen nuestra voz». Con el respaldo de sus vecinos, Clara subió al escenario. Las miradas se dirigieron hacia ella, y cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con fuerza inesperada. Habló de amor por la comunidad, de sueños visitando las vidas de los niños y la esperanza resplandeciendo en sus corazones. La plaza resonaba con su voz, pero los hombres permanecían en silencio, observando. Algunos comenzaron a unirse a Clara, elevando sus manos en señal de unidad, haciendo que el miedo se disipara lentamente. Sin embargo, el momento de esperanza se tornó repentinamente sombrío. Un grito desgarrador cortó el aire, y toda la atención se volvió hacia una dirección. Una mujer, angustiada, señalaba con dedo tembloroso. «Es Valentina», gritó, y el mundo de Clara se detuvo. Instintivamente, buscó entre la multitud, y efectivamente, vio a su hija en el centro, rodeada por un grupo de niños que la empujaban y empujaban. Burlándose, Clara sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo dos veces, se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo como un tambor. ¿Por qué habían elegido involucrar a Valentina? El peligro se elevaba como un oscuro presagio, y la rabia brotó en su pecho. La marcha ya no era solo por la comunidad, ahora se convirtió en una lucha por su hija, por el futuro que Valentina merecía. Mientras se aproximaba, sus pensamientos eran un torbellino. Tendría que enfrentarse no solo a doña Isabel, sino también a sus propios miedos como madre. ¿Podría enfrentar esta última prueba y salvar a Valentina? Clara sabía que lo que estaba en juego era más grande que ella misma. Era su legado, su lucha, su vida. Sin embargo, lo que no esperaba era que en medio de esta incertidumbre, alguien de su pasado apareciera, con respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. Las revelaciones la estaban esperando. ¿Quién era esta persona y qué secretos traía consigo? Clara sabía que la respuesta no solo podría impactar su vida, sino que también podría cambiar el destino de la marcha y la comunidad entera.
Clara avanzaba a través de la multitud, cada paso era un golpe de fuerza, una declaración de su determinación. La voz de Valentina, entrelazada con las risas crueles de los otros niños, la empujaba a seguir adelante. Sintiéndose desgarrada y furiosa, llegó al grupo que rodeaba a su hija. La visión de Valentina, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas, le partió el corazón. «Basta», gritó Clara, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma. Los niños se quedaron paralizados, la sorpresa en sus rostros les hizo soltar a Valentina, quien corrió hacia los brazos de su madre. El abrazo fue un refugio, una promesa de protección. «Mamá, no quiero que me peguen», sollozó Valentina, aferrándose a Clara como si fuera su único salvavidas. Clara la acarició suavemente, tratando de borrar esa angustia de su mente. Los hombres bien vestidos se acercaron, y Clara sintió una oleada de miedo. Sin embargo, no podía permitir que eso la detuviera. Estaba allí, su hija necesitaba su fortaleza. «Ustedes no tienen derecho a hacer esto», exclamó, dirigiéndose a los forasteros con una mirada llena de desafío. «La violencia no resolverá nada. Esto es lo que quieren, que nos sintamos débiles, que no luchemos por nuestro hogar». Uno de los hombres, un tipo alto con una corbata bien ajustada y una sonrisa burlona, levantó una ceja. «¿Y qué piensas hacer al respecto, señora?». Su tono era despectivo, pero Clara no retrocedió. «Vamos a luchar», respondió, dirigiendo su mirada a la multitud reunida. «No solo por Valentina, sino por todos nosotros». Las palabras empezaron a calar hondo entre los presentes. Clara sintió como el murmullo se transformaba en un clamor, los rostros antes temerosos se alzaban con fuego. Había algo poderoso en esa conexión, eran una comunidad unida y fuerte. De repente, una figura conocida apareció detrás de los hombres. Clara parpadeó, incapaz de procesar lo que veía. Era Elena, su amiga de la infancia, y con ella venía una historia de traición y secretos que Clara nunca había imaginado que se revelarían. Clara llamó a Elena, su voz llena de peso. «He venido a ayudarte». La multitud observó, expectante. Clara apenas podía concentrarse en las palabras de Elena. Su mente giraba, tratando de entender. ¿Qué significaba la llegada de su amiga en ese momento crítico? ¿Era un símbolo de esperanza o un nuevo peligro? Elena se acercó, su rostro trémulo pero decidida. «Doña Isabel tiene un pasado que la persigue. Sé cosas que pueden cambiarlo todo». Clara sintió que la angustia se transformaba en curiosidad. ¿Podría esa revelación ser la clave que necesitaban? La forma de tomar el control de su destino, al darse cuenta de que no solo luchaban por Valentina, sino por la comunidad entera, Clara levantó la vista hacia sus vecinos. «Juntos, ya no tenemos miedo», dijo con convicción. «Estamos listos para enfrentar lo que venga». El ambiente en la plaza se transformó en un rugido de unidad. Pero el instante de esperanza se desvaneció cuando la figura de doña Isabel apareció en la entrada de la plaza, con una mirada que prometía revancha. El corazón de Clara se detuvo, la verdadera batalla estaba por comenzar. Y con la revelación de Elena a sus espaldas, el camino a seguir se tornaba incierto. ¿Qué secretos traería Elena y cómo podrían afectar a todos, especialmente a Valentina? La historia apenas comenzaba a desenlazarse, y Clara sabía que cada decisión contaría. Clara contuvo la respiración al ver a doña Isabel avanzar, su vestido elegante ondeando como una ola oscura en la brisa. Las manos de Valentina se apretaron en su pecho, y la mirada de la madre se endureció. No podían permitir que el miedo ganara. Clara apretó con fuerza el brazo de su hija, dispuesta a protegerla a toda costa. «Esto no ha terminado», Clara, dijo doña Isabel, su voz tan fría como el acero. «Si te atreves a desafiarme, te arrepentirás». El silencio que siguió a sus palabras era denso, casi palpable. Los murmullos de la multitud se desvanecieron como ecos perdidos en un vasto desierto. Clara sintió que el mundo giraba, pero su determinación se mantenía firme. Con un susurro, Elena le dio ánimos, como si percibiera sus dudas internas. «Sabes lo que tienes que hacer», le dijo Elena, con una intensidad que le ardía en los ojos. En ese instante, Clara recordó su promesa de proteger a Valentina y a todos los que amaba. Ella debía actuar, era el momento de luchar, no solo con palabras, sino con acciones. Valentina levantó la mirada, llena de una mezcla de esperanza y miedo, y Clara entendió que su hija también necesitaba un ejemplo de valentía. «¿Qué secretos escondes, doña Isabel?», preguntó Clara, su voz resonando nuevamente, esta vez llena de seguridad y desafío. «Si tienes algo que decir, dilo aquí y ahora». Doña Isabel sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. La multitud respiró en conjunto, la tensión palpable llenaba el aire.
Pero Clara sabía que en ese momento, estaba empezando a recobrar el control. No somos tus súbditos. Queremos saber la verdad, gritó un hombre del fondo de la plaza, y pronto otros comenzaron a hacer eco en su apoyo. Ella sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encender una llama dentro de ella. La verdad, repitió doña Isabel, con un gesto arrogante. La verdad es que estás metiéndote donde no te importa, y eso tendrá consecuencias. El rostro de Elena se tornó sombrío, y Clara notó que sus manos temblaban. Algo en la expresión de su amiga le dio un escalofrío. ¿Qué historias traía consigo? Clara, hay cosas que nunca supe, cosas que descubrí sobre tu familia y la historia de esta comunidad, susurró Elena de nuevo, mientras la gente a su alrededor comenzaba a murmurar. Si doña Isabel está aquí, es porque ató los cabos de una red que va mucho más allá de nosotros. Clara sintió que toda la plaza se desdibujaba, como si estuviera atrapada en otro tiempo. La historia, la del barrio, la de sus familias unidas, por tanto, todo comenzó a desmoronarse ante la nueva realidad que Elena parecía revelar. ¿Qué estás diciendo, Elena?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo. ¿Qué conexión hay entre doña Isabel y nosotros? Los ojos de Elena destellaron con un frenesí que Clara nunca había visto antes. Si deseas conocer la verdad, deberás estar dispuesta a enfrentarte a ella. Esa verdad podría cambiarlo todo, incluso lo que sientes por Valentina, y por mí. Elena se volvió hacia los hombres en corbatas elegantes, desafiando a todos con su mirada. Nosotros somos más fuertes de lo que creen. No permitiremos que la historia se repita. Clara sintió que cada palabra de Elena era como un grito de batalla, resonando en su interior. Pero el grito de doña Isabel interrumpió su momento de reflexión. Nunca lo permitiré. Su vida y la de esos idiotas en la plaza cambiarán para siempre. La atmósfera se volvió electrificante, cada mirada acomodándose en el centro del tornillo que pronto se aflojaría. ¿Qué historia revelaría Elena? ¿Qué secretos antiguos perduran entre ellos que amenazaran con quebrantar la comunidad que tanto anhelaban proteger? Con cada latido de su corazón, Clara se sintió más viva, consciente de que todo estaba a punto de estallar. Una revelación era inminente, pero ¿a qué costo? El rostro de doña Isabel se oscureció, como si la sombra de un tormento antiguo hubiera caído sobre ella. Clara observó con alarma cómo la atmósfera vibrante se convertía en un campo de batalla emocional, donde cada palabra podía ser un misil. ¿De verdad creen que pueden desafiarme?, preguntó doña Isabel, sus ojos chispeando de ira reprimida. Lo que hay detrás de esta comunidad es más profundo de lo que imaginas. Tu historia, Clara, está entrelazada con la mía. Valentina, aún aferrada al brazo de su madre, sintió un escalofrío atravesarla. Era un momento crucial, uno que podría definir no solo su futuro, sino el de todos los que estaban presentes. Clara giró hacia Elena, su corazón palpitando con la incertidumbre de una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. ¿Qué sabe ella de nosotros?, murmuró Clara, buscando respuestas en los ojos de su amiga. A veces la familia es un velo que cubre la realidad. Elena respondió, aún mirando desafiantemente a doña Isabel. Lo que tú crees que es verdad puede no serlo. No tenemos que vivir con el miedo que ella impone. Los murmullos y susurros de la multitud se intensificaron, reflejando la confusión que Clara sentía en su pecho. Todas las miradas estaban centradas en la confrontación. Uno de los hombres de la corbata elegante se acercó, marcando un tono cálido en el aire tenso. Sé que hay heridas profundas aquí, pero el momento de sanar es ahora. Su voz resonó firme. La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia la libertad. Doña Isabel sonrió con desdén, como si se alimentara de la desesperación ajena. Clara sintió que su estómago se encogía ante el poder de esa mujer. Sin embargo, la determinación de Valentina, que comenzó a sollozar suavemente, le recordó lo que estaba en juego. Clara dejó que su instinto de madre prevaleciera. No tengo miedo, gritó Clara, su voz resonando como un trueno en la plaza. Si hay que enfrentar la verdad, entonces hagámoslo. No más secretos. El rostro de doña Isabel se endureció, y la multitud se edificó en un coro de apoyo, alzando voces de valentía. Clara volvió a enfocarse en Elena. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué nos oculta doña Isabel? Es una historia de traición, de promesas rotas, dijo Elena en un tono bajo, como si compartiera una confidencia inmensa. Hay un hijo que nunca debió nacer, el hijo de un millonario cuya existencia podría destruir las vidas de muchos. El corazón de Clara se detuvo. Una verdad que podría sacudir los cimientos de su realidad. ¿Un hijo de quién hablas, Elena?, preguntó, su voz ahora temblando. La respuesta puede estar más cerca de lo que piensas, y puede cambiarlo todo, respondió Elena, mientras el miedo y la esperanza luchaban en su pecho. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un eco de dolor que parecía provenir del fondo de la plaza.
Clara se giró en dirección al sonido, solo para encontrar a un hombre con rostro familiar que avanzaba hacia ellas, su expresión llena de desesperación. Clara, gritó con voz desgarrada. Es hora de que sepas la verdad sobre tu padre. La multitud se aquietó, y el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que todas las miradas se concentraban en ella. Su corazón latía desbocado, y un torbellino de preguntas la asaltó. ¿Qué verdad le revelaría? Las palabras de Elena, entremezcladas con el grito del hombre, prometían un desenlace inesperado. ¿Sería suficiente para desentrañar el misterio que había estado acechando sobre ellos? ¿Qué costo tendría ese conocimiento para ella y Valentina? La plaza estaba en silencio, un eco de pura expectativa, y el siguiente movimiento podría decidir el destino de todos. El hombre se acercaba cada vez más, su rostro una mezcla de determinación y tristeza. Clara sentía que su pecho se comprimía con cada paso que daba. No podía recordar su nombre, pero sí su voz, siempre había estado presente en sus recuerdos más lejanos. «Hijo». «¿Cómo es posible?», preguntó Clara, sus palabras apenas un susurro, como si temiera romper la frágil atmósfera que rodeaba a la multitud. El hombre paró frente a ella, su mirada fija, profunda. En sus ojos había un brillo que parecía desbordar dolor e historia. «Tu padre», comenzó, y sus palabras se enredaban en su garganta como un nudo. «Tu padre era un hombre importante, pero también llevaba secretos. Se llevó sus verdades a la tumba, y ahora es tiempo de liberarlas». El murmullos de la multitud aumentaron, una ola de murmullos preocupados y confusos. «¿Qué tipo de secretos?», interrumpió doña Isabel, apretando los labios, sus manos hechas puños en su regazo. «La verdad puede ser una carga más pesada que la mentira». Clara sintió que todas las miradas volvían a agitarse entre ella y doña Isabel, como si ambas fueran las piezas centrales de un juego de ajedrez emocional. Él tenía un hijo, Clara. Un hijo que vivió a la sombra de una fortuna que nunca fue suya. Esa sombra también te alcanzó. La voz del hombre temblaba mientras hablaba. Valentina, asustada, se ancló más a su madre. Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cada palabra del hombre era como una piedra lanzada a la superficie de un lago, cada onda expandiendo el caos en su interior. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Clara, la rabia brotando poco a poco. Era una pregunta que quería hacerle a su padre, pero ahora se la dirigía a quien apareció como un mensajero oscuro en su vida, porque la deuda de ese secreto era demasiado grande, y la verdad, muchas veces, se ve oscurecida por el miedo a lo desconocido, pensó el hombre, pero no se atrevió a decirlo. «Los hilos de este destino fueron cortados antes de comenzar», contestó. «Pero ahora, Clara, tienes derecho a conocer la verdad sobre tu padre, y lo que eso significa para ti y para todos nosotros». La multitud parecía contener la respiración. Clara podía oír el eco de sus propios pensamientos, cada uno más tumultuoso que el anterior. Era como si el mundo entero estuviese esperando, como un platillo que nunca terminaba de girar. «¿Quién es él?», rugió Clara, su voz adquiriendo un tono casi desafiante. «Dímelo ya». El hombre cerró los ojos un momento, como si estuviese buscando fuerzas. Había algo sutil en su expresión que hacía que el corazón de Clara se detuviese. Finalmente, habló. «Él se llama Santiago». El nombre resonó en el aire, con una claridad que dejó a todos en un silencio sepulcral. La revelación era como una bomba que detonaba en su mente, y un torrente de emociones la recorrió. Había crecido escuchando murmullos sobre un tal Santiago, un hombre cuyas decisiones marcaron caminos. Pero nunca pensó que su vida estuviese tan conectada a él. «No puede ser». Valentina exclamó mientras su madre sentía que el suelo se desvanecía a su alrededor. No solo era el hijo del millonario, ahora Clara entendía que toda su existencia había sido una marioneta atada a un destino que no eligió. La revelación abría puertas que Clara nunca había concebido. En ese instante, doña Isabel dio un paso al frente, su expresión cambiando de desdén a desafío. La atmósfera temblaba entre el pasado oscuro y el futuro incierto. «La verdad no siempre trae paz. A veces, puede destrozar lo que creías que sabías», dijo, su voz envolviendo a la multitud en un aura de advertencia. Clara sintió que el aire se volvía denso. La intersección de sus vidas estaba construida sobre la arena de secretos, y ella estaba destinada a enfrentarlo. Pero, ¿qué precio tendría esa verdad? ¿Qué ruptura podía causar entre la ya frágil armonía de su existencia? El hombre se acercó un poco más, su mirada ahora suave pero intensa. «Debes decidir, Clara. Conocer la verdad puede ser un regalo, pero también una carga pesada». Y así, el dilema se presentaba ante ella. Se atrevería a indagar más en las raíces de su vida, arriesgando lo que había construido junto a Valentina. La plaza se llenó de murmullos nuevamente, un eco de tensión que se agudizaba en el aire.
Clara sabía que estaba al borde de un precipicio, al mismo tiempo, al borde de una nueva vida. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el siguiente movimiento iba a definirlo todo y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Sin embargo, una voz interna le decía que la oscuridad no podía ser más poderosa que la luz de la verdad. Entonces, con un susurro en su corazón, Clara tomó una respiración profunda. Quiero saber más. Clara sintió que cada palabra resonaba dentro de su ser mientras la multitud se movía a su alrededor, las miradas fijas en ella como si fuera el centro de un universo invisible. Valentina, su pequeña, la sujetaba con fuerza, su mirada era un reflejo de la confusión que invadía el corazón de Clara. El hombre, todavía frente a ella, pareció notar el torbellino de emociones en su rostro. Su expresión se ablandó un poco, como si la comunicase que no estaba sola en este abismo de revelaciones. Santiago fue un hombre que, a pesar de su grandeza, vivió en una constante lucha con sus propios fantasmas, explicó el desconocido, mientras la multitud se acomodaba, intentando captar cada detalle. Muchos creían que tenía todo, pero lo que nunca se supo es que su fortuna no le trajo el amor que anhelaba. Clara se sintió en una película en la que ella era la protagonista, pero no sabía si quería serlo. Cada nuevo fragmento de la historia parecía encajar en el rompecabezas de su vida, aunque llenarla de más preguntas que respuestas. ¿Por qué hablas de él como si lo conocieras tan bien?, preguntó, el desafío en su voz ahora suavizado por la vulnerabilidad. Porque yo fui ese hijo que vivió en la sombra, confesó el hombre, sus ojos llenos de sinceridad. Nunca pude acercarme a la luz de mi padre, pero ahora que has llegado hasta aquí, puedo compartirlo todo contigo. La revelación hizo que el suelo de Clara se deslizara aún más. El hombre que tenía frente a ella no solo era el portador de una verdad oculta, sino que también llevaba la carga de su propia historia a cuestas. Era el hijo despreciado que había venido a buscar su lugar en el mundo, igual que ella. Esa fortuna que siempre me dijeron que deseaba, murmuró Clara, pensativa. Tal vez no era el tesoro que creía. El hombre asintió, sus ojos expresando un profundo entendimiento. Los tesoros más valiosos no son los que se cuentan con monedas, sino con experiencias. Tu padre construyó un imperio, pero solo tú puedes descubrir el legado real. Las palabras de este extraño se sentían como dagas que atravesaban su alma. La confusión que antes la había abrumado ahora se transformaba en un sentido de urgencia. La historia de su padre ahora complicaba la suya. En una enredada danza de secretos y anhelos, doña Isabel, desde su rincón, no pudo contener su curiosidad. Dime, ¿qué debemos hacer con esta verdad?, preguntó, como si la respuesta ya estuviera tácitamente escrita. El hombre volvió a mirar a Clara, el desamparo y la determinación entrelazándose en su mirada. Tú decides el camino, puedes rechazarla, seguir como si nada hubiera pasado, o hizo una pausa, su voz insistiendo sobre cada sílaba. O puedes abrazar tu herencia. No solo como una carga, sino como la oportunidad de cambiar tu destino. Las palabras calaron hondo, desnudando el miedo de Clara a lo desconocido, a construir un futuro donde la sombra de su padre fuese reemplazada por la luz de su verdad. Valentina miraba a su madre, buscando respuestas con ojos inocentes. Clara sentía que cada parpadeo de su hija equivalía a una pregunta. Madre, ¿qué haremos ahora? Mamá, ¿estás bien?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. No lo sé, hija, susurró Clara, dándose cuenta de que nunca había estado tan insegura en su vida. Pero, en la profundidad de esa incertidumbre, la chispa de la posibilidad comenzaba a brillar. El hombre dio un paso más cerca, el aliento de la multitud se hacía casi palpable. Tu padre tuvo una razón de ser, una intención que no pudo cumplir, y tal vez ahora tú seas quien cierre ese ciclo. Con cada palabra, Clara sentía que se acercaba más a la decisión que había empezado a tomar. No podía retroceder, no después de haber descubierto esta conexión, este lazo con su historia. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó, su voz firme a pesar de la tormenta interna que aún la sacudía. Hay documentos. Un legado. Ven conmigo, y juntos los descubriremos. Clara miró a Valentina, después a la multitud que la observaba con expectación. El momento se sentía monumental, como si todo lo que había vivido la había preparado para esta decisión. De acuerdo, quiero saber todo, dijo Clara, decidida y con la mirada más clara que nunca. La multitud pareció respirar aliviada, pero Clara sabía que algo definitivo estaba a punto de cambiar. La oscuridad que se cernía sobre su historia comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto una nueva senda hacia el futuro. Mientras caminaba hacia el hombre, la inquietud y la adrenalina la recorrieron. No podría regresar a la ignorancia, estaba a punto de cruzar una frontera entre el pasado y su nueva realidad. Sin embargo, una pregunta retumbaba en su cabeza: ¿realmente estaba lista para descubrir lo que la historia de su padre revelaría? Y, sobre todo, ¿qué momentos extraños atesoraba esa fortuna que podría no ser lo que esperaba?
Con el corazón latiendo frenéticamente, Clara dio un paso adelante, sin darse cuenta de que el eco de su decisión resonaría mucho más lejos de lo que inicialmente pensaba. El aire en la plaza vibraba con un nuevo sentido de urgencia y expectativa. Clara, tomada de la mano de su hija Valentina, avanzaba lentamente hacia el misterioso hombre que había revelado su conexión con Santiago, su padre. Cada paso era como atravesar un puente entre su pasado desconocido y un futuro lleno de posibilidades. Mientras los murmullos de la multitud se desvanecían, la mirada de Clara se centró en el hombre frente a ella. Su rostro, marcado por la vida y el sufrimiento, reflejaba una historia que clamaba por ser conocida. En su interior bullía una mezcla de curiosidad y miedo, pero la fuerza de su determinación la impulsó a seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Clara, su voz resonando con una claridad inesperada. La multitud al rey, así como la figura de doña Isabel, miraban intensamente, expectantes. El hombre asintió, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Debemos encontrar los documentos que él dejó. Te mostrarán quién eres realmente y las decisiones que tomaste en su ausencia. Pero es un camino difícil, Clara. No será fácil enfrentarte a lo que está por venir, sin dudarlo. Clara sintió que su respuesta ya estaba sentenciada. No podía dejar que el miedo gobernara su vida, especialmente ahora que Valentina dependía de su valentía. Estoy lista. Hemos luchado por un cambio, yo quiero ser parte de ese cambio, no solo para mí, sino para todos nosotros. La mirada de Elena se iluminó. La verdad siempre te llevará a casa, Clara. Si Santiago quiso que supiera su legado, ahora es tu momento de tomarlo. A medida que Clara caminaba hacia el hombre y se unía a él, una ola de murmullos recorrió la plaza, seguidos de aplausos tímidos que comenzaron a elevarse. El apoyo de la comunidad era palpable, y casi la fuerza de los más de 100 rostros frente a ella encendió algo en su interior. En ese momento, con Valentina de la mano, sintió que todo lo que había enfrentado la había llevado aquí, y cada sacrificio había valido la pena. Mientras avanzaban juntos, Clara se dio cuenta del verdadero peso de lo que estaba a punto de descubrir. Santiago no solo era su padre, él era el hilo que conectaba todos sus miedos y deseos. En algún momento de su vida, impactó a miles de personas, pero también dejó heridas profundas que necesitaban sanar. Esa revelación podría no solo cambiar su vida, sino también afectar a muchos en su comunidad. Al llegar a una pequeña oficina, el hombre comenzó a revolver entre documentos viejos. Clara podía sentir que el momento de la verdad se acercaba. Recordó el amor de Valentina y cómo esa pequeña había traído luz incluso en los momentos más oscuros. Había luchado por construir un futuro digno para ella, y esa lucha tampoco podía desvanecerse ahora. Finalmente, el hombre levantó un documento arrugado, con el nombre de Santiago claramente visible en la parte superior. Esto es tu legado, y lo que significa para ti es lo que debemos descubrir juntos. ¿Estás lista para leerlo? Mientras Clara sentía, la incertidumbre y la emoción se entrelazaron en su pecho. Las palabras que estaban a punto de leer podían desmoronar todo lo que creía conocer o, por el contrario, construir sobre ello un futuro renovado. Sostenía la mano de Valentina con fuerza, brindándole la calidez de su apoyo. Juntas, leyeron la carta que Santiago había dejado atrás. Cada frase era un paso hacia la redención de un hombre atrapado en las sombras de sus decisiones. La revelación fue como un torrente de emociones. Clara descubrió que su padre había querido cambiar las cosas, que realmente se preocupaba por las personas en su comunidad, pero había sido atado por el miedo y las expectativas. En ese momento, una conexión inexplicable nació dentro de ella. Ella no solo era la hija del millonario, sino también portadora de una misión que podía restaurar el legado de su padre, pero de una manera que él nunca pudo. Clara miró a Valentina, cuyos ojos brillaban en medio de la incertidumbre. Las palabras resonaban en su corazón mientras comprendía que su lucha era ahora más importante que nunca. Tenía el poder de transformar la historia en su comunidad, reescribiendo el legado de su padre y asegurando que los miembros de su barrio nunca fueran olvidados. Mientras la plaza estallaba en un clamor de emoción y apoyo, Clara sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Junto a su hija y el nuevo apoyo de su comunidad, empezaría un nuevo capítulo. Una lucha que desdibujaría las líneas entre clases, que rompería las cadenas del pasado y que, de una vez por todas, haría resonar el eco de su voz. A medida que se giraba hacia la multitud, sintiendo su fuerza y su determinación, Clara levantó la cabeza con orgullo. Hoy comenzamos un nuevo camino, uno en el que lucharemos juntos. No habrá secretos entre nosotros. La herencia de mi padre será la fuerza que nos una, y juntos haremos historia. El estallido de aplausos y vítores la envolvió, un fuerte recordatorio de que no estaba sola. La esperanza brillaba en el aire, y el futuro, aunque incierto, era suyo para forjarlo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Su apoyo es vital y juntos podemos construir una comunidad más fuerte. Adelante.